Vamos a desarrollar la heurística de ahorros, que es una heurística que tiene mejores resultados que la heurística de barrido. Pues es un método que me permite de una forma más cuantitativa definir cuál es la mejor ruta para aplicar en un BRP. Entonces vamos a utilizar el mismo ejercicio que habíamos planteado anteriormente. Entonces voy a tomar los datos del ejercicio, punto de venta exactamente los mismos, los voy a copiar y vamos a pegarlos por acá. En esta heurística voy a eliminar acá, y en esta heurística vamos a necesitar también la información. Voy a traer para que nos quede un poco más fácil de comprender este principio, que es el que él utiliza. Este principio que es el que él utiliza, y la fórmula, su correspondiente fórmula, así como la de en el método de gravedad. Estas son las fórmulas que vamos a necesitar. Acá tengo las fórmulas que vamos a necesitar. Bueno, el principio es que del punto de depósito al punto I normalmente regresa, ¿cierto? Y va al depósito al punto J y volvería, ¿cierto? El concepto de ahorros lo que trabaja es la fórmula de ahorros. Lo que nos permite es calcular el ahorro que existiría bajo este concepto en lugar de este. Entonces, aquí lo que se calcula es la distancia del nodo origen al punto I, del nodo de origen al punto J, y se le resta la distancia entre los dos nodos. Es decir, que lo que permite es calcular el ahorro que existiría en términos de distancia. Para poder calcular las distancias y para poder hacer el análisis de ahorro, lo que vamos es a utilizar una matriz. En este caso, lo que vamos a utilizar es una matriz en la que vamos a calcular todas las distancias, primero del punto a cada nodo, ¿cierto? Y posteriormente los ahorros, es decir, las distancias entre ellos. Para desarrollar la matriz, lo que voy a tomar son los mismos datos y los voy a transponer. Pegado especial, transponer valores. Y aquí también lo voy a hacer nuevamente, pero ya no. Listo. Esa. Voy a cambiar el depósito por D. Listo. Nuestra diagonal va a ser 0, porque la distancia del depósito de 1 a 1, pues cada uno va a ser 0. Entonces a calcular la distancia de cada uno de los nodos a cada uno de los nodos. Entonces para ello utilizamos la fórmula de distancia. Entonces ya tenemos nuestra diagonal en ceros, y lo que vamos a calcular, la primera distancia es entre el depósito y el nodo 1. Listo, depósito a nodo 1. Pues vamos a calcular, esto es raíz, abrimos un paréntesis, abrimos otro paréntesis, de x menos xn, es decir, de x, que es mi depósito, ¿cierto? Lo voy a dejar fijo, menos xn. ¿Quién es xn? Pues es el punto 1. ¿Listo? En este caso, porque es 1. Y lo voy a elevar al cuadrado, más la suma de la resta de, perdón, entre las coordenadas y.
coordenada y fija, F4, menos el yn. Listo. Y allí vamos a tener nuestra primera distancia. ¿Listo? Y vamos a correr. Voy a correr esta columna hacia acá. No me está calculando. Lo que voy a hacer es que voy a ir comenzando a acomodarlos. Esto es el 2, enter, este es el 3, enter, este es el 4, 4, enter, 5, 6, 7, perdón, 8, 9, y 10. Tengan en cuenta que como estos son coordenadas geográficas, pues este es el ahorro, perdón, esta es la distancia en términos de coordenadas. No es una distancia lineal, sino que es una distancia en términos de coordenadas. Pero no tenemos ningún problema con eso. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer para cada uno de estos nodos. Una vez tengan todos los datos, lo que tienen que calcular es el ahorro. El ahorro se calcula con esta fórmula que está acá, que lo que hace es comparar las dos distancias menos las distancias entre los nodos. ¿Listo? Yendo y viniendo del depósito. Entonces, el ahorro, que sería igual entonces a CIJ, es decir, del depósito ahí, el depósito ahí, más del depósito a J, si estamos hablando de 1, 2, pues el del depósito a J, menos la distancia entre los dos, es decir, la distancia entre 1 y 2, sería esta. ¿Listo? Y comenzamos a hacerlo mismo para todos. Entonces, para este caso sería CIJ, pues para el nodo origen más 3 menos la distancia entre 3 y 1. Entonces 3 y 1. ¿Listo? Una forma fácil de construir los ahorros, lo podemos hacer aquí al lado, es igual a el valor, la distancia y origen, la dejo fija, más la distancia origen J, sería A2, J es el 2, menos la distancia entre I y J, que sería esta. ¿Listo? Yo puedo correr esto, las 10 posiciones, ¿cierto? Ok. Y voy a pegar a continuación el siguiente, pero tengo que ajustar. Entonces ya no es de... ya es entre 2 y 3. Listo. Y le doy Enter y proyecto nuevamente. Vuelvo y lo hago. Para el próximo, ajusto. Es entre 3 y 4. Lo proyecto. Y ahí los tengo. Entonces para pegarlos, los selecciono. Control C, me paro. Pegado especial, valores y transponer. Entonces ya me los pega perpendicular. Y lo mismo voy a hacer por cada uno de ellos. Tengo que cogerlos uno por uno.
porque si no me va a interferir y me va a cambiar algunos datos. Ok, y démosle formato a esto, a toda la plantilla. Ok, ya tengo mi matriz de distancias y de ahorros. Ahora lo que necesito es seleccionar cuál es el mayor ahorro entre cada uno de los puntos. Y aquí es que comienza, esta matriz la vamos a necesitar, entonces la vamos a copiar. Vamos a copiar, pegado especial, la vamos a pegar como valores. ¿Listo? Entonces, y nuevamente pegado especial, y démosle que nos copie el formato. Para que esto lo podemos correr, que ahí vamos a utilizar, vamos a proyectar la gráfica. Ok, entonces tenemos nuestra matriz de ahorros, de distancias y ahorros, y vamos a proceder a desarrollar entonces la identificación de los ahorros. ¿Cómo se hace eso? La forma más fácil es utilizar una columna identificador y en cada una de las columnas voy a identificar cuál es el máximo. Entonces el máximo entre este punto y este punto de los ahorros. Vamos a copiar hasta acá y tenemos que limitar, obviamente, listo. Cuando tengamos esto, vamos a identificar cuál es el máximo ahorro. Es lo mismo, max entre estos que están aquí. Entonces, y le puedo dar un condicional. Le digo nueva regla, que cuando el dato sea igual a, le digo que sea igual a este dato, me cambio el formato. Esto me va a ayudar a mí a identificar cuál es el número o en dónde está el mayor ahorro. Entonces en este caso aquí está el mayor ahorro. Entonces lo que vamos a hacer es que la heurística, aquí comenzamos a hacer el proceso de identificación de los ahorros o de la ruta. ¿Cómo procedemos aquí? Aquí nos está diciendo que entre la columna, entre el nodo 5 y el nodo 4, voy a colocarlo aquí, perdón, es esto. Entre este nodo y este nodo está el mayor ahorro. Entonces lo que voy a es establecer mi primer vehículo de ruta. Entonces mi primera ruta va a ejecutar la siguiente ruta. Ruta vehículo 1. Recordemos que estamos trabajando el mismo caso del barrido, solo que con uno diferente. Entonces la ruta 1, o lo voy a copiar aquí abajo, ruta 1. La ruta 1 va del nodo del depósito, va a ir al nodo 5, posteriormente va a ir al nodo 4. ¿Listo? Y vamos a ir sumando aquí abajo cuáles son las cargas. Entonces el depósito 0, obviamente, el nodo 4, 850, nodo 4, 850, el nodo 5, 950, y por aquí voy a hacer una sumatoria, suma de la capacidad.
Recuerden que esta suma no puede superar los 5000. Entonces hasta ahí llevamos 1800. ¿Podemos continuar? Sí, pero entonces tenemos que eliminar la columna 5 y la columna 4. ¿Listo? Nuestro próximo ahorro está en el nodo 6. ¿Listo? Ahora, puede visitar más nodos a partir de allí. Entonces tenemos que realizar un análisis bien importante, y es establecer si hay una distancia más corta, no de más ahorro, sino más corta, entre el nodo 5 y o esta cruce de nodo 5 y nodo 4 para validar quién es el siguiente nodo a visitar. Entonces dice que el nodo 5.26.94.46.1.97.53.1.89. Entonces nos dice a nosotros que el nodo más cercano a visitar sería el 0.26. Estamos hablando del nodo 6. El nodo 6. ¿Es correcto? Entonces vamos a elegir el nodo 6. De 4 vamos a ir a 6. Entonces esa columna de 6 también debe desaparecer. Y sumamos 6. Es decir, vamos acá y sumamos 6. 1500. ¿Tiene capacidad? Sí. Recordemos que tiene 5000 en capacidad. Entonces, nuevamente nos paramos en el nodo 4, 5 o 6. Nodo 4, 5. Ahora nos tenemos que parar en el nodo 6 para establecer con quién tiene más. Este también tiene que irse. ¿Con quién puede unirse el nodo 6 por menor distancia? Control y en el nodo 6. Listo. Tenemos entonces 0.26 al nodo 5. Ya no podemos visitarlo porque ya no está. Tenemos 0.081, 0.023, 0.097 y 0.096. Aquí el menor es 0.023. ¿Qué otras posibilidades tenemos? 0.33, 0.87, 0.20 con el nodo número 2, 0.1 y 0.60. El más cercano es 0.20, que sería el nodo número 2. Entonces vamos a seleccionar el nodo 2 y a validar si ese nodo tiene la suficiente demanda para no exceder. Tenemos 4050, no excede la demanda. Entonces podemos borrar el nodo 2, el nodo número 2 ya no entra en nuestro conteo. Y nos paramos ahora en el nodo número 2 para realizar nuestro análisis. Perdón, es este con el nodo número 2. Tiene cercano a .044, 071, 53, 41, 20 al nodo 6, que no está en juego porque ya está acá. Nodo 7 o el nodo 8, que lo tiene muy cercano. Entonces vamos a validar si el nodo 8 puede ser nuestro elegido. Ojo, aquí ya estamos cerca del límite. Entonces si nuestro nodo 8 supera la capacidad, pues tenemos una posibilidad cercana. Podemos establecer un margen de holgura. Si esa es una holgura pequeña, pues la podemos manejar. ¿Listo? En este caso lo vamos a manejar con el 8. Vamos a borrar 8 y
vamos a tener entonces que él regresa al depósito. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra primera ruta del nodo D, 5, 4, 6, 2, 8 y D. ¿Listo? Vamos a establecer entonces la segunda ruta. Vamos a copiar la matriz. La voy a copiar acá abajo. Pego a especial, valores, aceptar. Y voy a copiar. Pego a especial, valores. Y voy a copiar formatos. ¿Listo? Entonces en este momento, y voy a copiar nuevamente esto. Control C, Control V. La sumatoria de estos. ¿Listo? Y tengo que validar que este identificador sea el que me esté cogiendo el condicional. Entonces tengo que hacer aquí formato condicional, administrar reglas y editar regla. Entonces miren que está en H28 cuando el que necesito es el H47. Entonces lo borro aquí y digo que me lo ponga en el H47. Aceptar, que es este. ¿Listo? Entonces vamos a establecer nuestra segunda ruta. Ruta del vehículo número 2. Para establecer esa ruta también voy a hacer una suma de capacidad. Voy a copiar esta parte de acá. Entonces, ¿cuál es nuestro nodo origen? 5. Nuestro nodo origen es 5. Perdón, no puede ser 5 porque ya está eliminado. Entonces, esta columna se tiene que ir. ¿Quién es nuestro próximo candidato? El 9. El 9 entonces sería del depósito al nodo número 9. Y del nodo número 9 vamos acá a seleccionar este al nodo número 1. Nodo número 1. Entonces vamos acá a validar que de 1 a 9 estamos sumando la capacidad. Entonces es igual a la capacidad de 9 y sumamos la capacidad de 1. Y vamos a validar cuál es la menor distancia entonces entre estos dos. 9 y 1. El más próximo que tenemos, no tenemos sino a 10. Entonces sumamos acá el nodo número 10 y sumamos la capacidad de 10. Eliminamos entonces al nodo número 1, la columna de 1, la columna de 9 y ya no tenemos a 10. Nos paramos en 10 para identificar cuál es el más próximo. El más próximo es .45, .96, .24. Vamos a verificar entonces que no esté vinculado. El más próximo 5, 4, 2, 6, 2, 8. El 3 no hemos seleccionado, entonces lo seleccionamos y sumamos la capacidad. Sería 1100. Entonces en este punto les recomiendo que validemos qué nodos nos faltan por integrar. 3 se va y validemos que el 7 no está articulado. Entonces obligatoriamente él tiene que ir a visitar 7. Y sumamos la capacidad. Y vuelve al depósito. Si sumamos las dos capacidades, la sumatoria
nos debe de identificar, nos debe dar igual a la cantidad que tenemos acá. Ok, para finalizar quiero mostrarles la gráfica, pues que en este caso es igual a la de la heurística de barrido, pero no quiere indicar ello que cuando se conformen las rutas, pues todas tienen que ser iguales. Normalmente, o en la mayoría de los casos, debería haber algunas modificaciones, aunque sí vale la pena aclarar que esas modificaciones suelen ser muy pequeñas. De pronto que en lugar de ir a este nodo vaya a este nodo, o que en lugar de venir o intercambiar. Lo que pasa es que aquí habían dos distancias que realmente separaban bastante los modelos, porque prácticamente estamos diciendo que esto es como una zona norte y esta es una zona sur. Entonces, básicamente lo que busca es que clusteriza la distribución. Muchas gracias.